Esta carta de Javier me ha dejado helado. Imaginad, Nochebuena, un barrio oscuro, y entre la basura, dos niños durmiendo idénticos a tu propio hijo. Lo que Javier descubrió no fue casualidad, sino una red criminal aterradora que llevaba años oculta. Escuchad su confesión, porque esto supera cualquier pesadilla. Me llamo Javier Rivas. Soy arquitecto. Mi trabajo consiste en diseñar espacios donde la gente pueda vivir segura, protegida de la intemperie. Me paso la vida calculando cargas, resistencia de materiales, tensiones estructurales. Se supone que soy un experto en evitar que las cosas se derrumben. Qué ironía más amarga. Mientras yo me preocupaba por la solidez del hormigón y el acero de mis edificios en el centro de Valencia, fui incapaz de ver que mi propia vida, mi propia existencia, estaba construida sobre un agujero negro, un vacío inmenso que me tragó hace 5 años y que no me escupió hasta hace 3 meses. Todo el mundo me decía que era un hombre afortunado, a pesar de la tragedia. Javier, tienes salud, tienes un estudio de arquitectura de renombre, y tienes a Daniel. Sí, tenía a Daniel. Daniel era mi hijo, mi único hijo, un niño de 5 años con una inteligencia que asustaba y una tristeza en la mirada que no correspondía a su edad. Daniel era el vivo retrato de su madre, Sofía. Tenía sus mismos ojos verdes, ese verde profundo del Mediterráneo cuando se nubla, y la misma forma de inclinar la cabeza cuando escuchaba algo que le interesaba. Pero Daniel y yo éramos dos náufragos en un piso de 300 metros cuadrados frente a los jardines del Turia. Un piso demasiado grande, demasiado silencioso, demasiado limpio. Desde que Sofía murió en el parto, cada rincón de esa casa gritaba su ausencia. Su perfume seguía en los armarios, atrapado en la fibra de sus abrigos, y yo, como un masoquista, abría las puertas algunas noches solo para aspirar ese aroma a jazmín y sándalo y sentir que ella todavía estaba allí. La pesadilla, o el milagro, según se mire, comenzó el pasado 24 de diciembre. Nochebuena. Valencia estaba preciosa y aterradora a la vez. Esa histeria colectiva de las fiestas había tomado la ciudad. La gente corría por la calle Colón cargada de bolsas. Las luces doradas y rojas parpadeaban intentando vender felicidad a granel, y el aire traía esa humedad fría y pegajosa que se te mete en los huesos y que es tan típica de nuestros inviernos junto al mar. Yo conducía mi coche, un todoterreno negro, robusto, insonorizado, una burbuja de cuero y tecnología diseñada para aislarme del mundo. En el asiento de atrás, en su silla de seguridad homologada, iba Daniel. Acababa de recogerlo de su colegio privado en la zona de Campolivar. Iba vestido con su uniforme impecable, mirando por la ventanilla empañada, dibujando garabatos invisibles con el dedo sobre el cristal frío. «Papá», dijo de repente, con esa voz suave que a veces me rompía el corazón. «¿Verdad que mamá nos ve?» Levanté la vista hacia el espejo retrovisor. Sus ojos se cruzaron con los míos. «Claro que sí, campeón. Mamá siempre nos ve. Especialmente hoy», respondí, forzando una sonrisa que no llegó a mis ojos. «Es que hoy la echo de menos», susurró él, volviendo a mirar las luces borrosas de la ciudad. Apreté el volante con tanta fuerza que los nudillos se me pusieron blancos. El dolor de la pérdida nunca se va, solo aprendes a vivir con él, como quien vive con una cojera crónica. Entramos en la ciudad por la avenida de las Cortes Valencianas, y allí nos encontramos con la realidad, un atasco monumental. Un mar de luces rojas de freno se extendía hasta el infinito. Los coches pitaban, la gente gesticulaba. El GPS de mi salpicadero marcaba 1 hora y media de retraso debido a un accidente en el túnel. Miré el reloj. Eran las 7 de la tarde. Carmen, mi ama de llaves, nos esperaba con la cena especial.
La impaciencia empezó a subir por mi garganta como bilis. Necesitaba llegar a casa. Necesitaba refugiarme en mi fortaleza y cerrar los ojos hasta que pasara la Navidad. «Papá, tengo pipí», dijo Daniel. Eso fue el detonante. Decidí no esperar. Conozco esta ciudad como la palma de mi mano, o al menos eso creía. Di un volantazo brusco hacia la derecha, ignorando las quejas de los otros conductores, y me metí por una salida lateral hacia los barrios periféricos. Mi plan era atajar por las callejuelas traseras de Benicalap y Torrefiel para evitar las avenidas principales y llegar al río por detrás. Fue un error. O quizás fue el destino agarrando el volante. A medida que nos alejábamos de las avenidas principales, la ciudad cambiaba de piel. Las luces elegantes y los escaparates de lujo desaparecieron. Las calles se volvieron estrechas, flanqueadas por edificios de ladrillo visto de los años 70, con balcones oxidados llenos de ropa tendida y aparatos de aire acondicionado goteando. El alumbrado público era escaso, bombillas amarillentas que apenas lograban perforar la niebla que empezaba a bajar. Había basura acumulada en las esquinas, contenedores desbordados, muebles viejos abandonados en las aceras. Era la otra Valencia, la que no sale en las postales de la ciudad de las artes y las ciencias. «Papá, aquí está muy oscuro», dijo Daniel, dejando de dibujar en el cristal. «Tranquilo, hijo. Es solo un atajo. En 10 minutos estamos en casa», mentí, porque yo también empezaba a sentirme incómodo. Mi coche de lujo llamaba demasiado la atención en aquellas calles. De pronto, al girar en una esquina cerrada, me encontré con un camión de mudanzas mal aparcado que bloqueaba completamente el paso. Frené en seco. El ABS vibró bajo mi pie. «¡Maldita sea!», se me escapó. Estábamos en un callejón sin salida, atrapados entre el camión y un descampado cercado por una valla metálica rota. El viento movía unos plásticos enganchados en el alambre de espino, produciendo un sonido rítmico, fantasmagórico. Puse la marcha atrás para maniobrar. La cámara trasera se encendió en la pantalla, mostrando el asfalto sucio. Pero entonces Daniel gritó: «¡Papá! ¡Para! ¡Mira ahí!». Su dedo pequeño señalaba hacia la derecha, hacia la acera del descampado. Miré con fastidio. Al principio no vi nada, solo un montón de cartones mojados y bolsas de basura negras apiladas contra la pared de una nave industrial abandonada. «No hay nada, Dani. Son solo basuras». «No, papá. Hay niños. Se están moviendo». Agudicé la vista. Y entonces lo vi. El montón de basura se agitó. Una manta vieja, de color gris militar, llena de agujeros y manchas de grasa, se levantó levemente. De debajo de ella salió una mano pequeña, humana, terriblemente sucia, que buscaba recolocar un cartón que el viento había tirado. Sentí un escalofrío. En plena Nochebuena, con 5 grados de temperatura, había seres humanos durmiendo en esa acera. «Pobrecitos», murmuré, buscando en mi cartera algún billete para dárselo y calmar mi conciencia burguesa antes de huir de allí. Pero Daniel fue más rápido que mi cobardía. Antes de que pudiera activar el seguro infantil, abrió la puerta trasera. «¡Daniel, no!», grité. El ruido del tráfico lejano quedó amortiguado. Solo escuché el golpe de mis zapatos contra el asfalto al saltar del coche. El frío me golpeó la cara. Corrí hacia el lado del copiloto, rodeando el capó, con el corazón en la garganta. Mi mente de padre paranoico imaginaba de todo: drogadictos, perros salvajes, cristales rotos. Daniel ya estaba en la acera. Se había agachado frente al bulto de mantas, sin importarle que sus zapatos caros pisaran un charco de agua negra y aceite. «Daniel, aléjate ahora mismo», le ordené, agarrándolo por el hombro para tirar de él hacia atrás. Fue entonces cuando los ocupantes de la manta se despertaron por mis gritos. Se incorporaron de golpe, asustados, como animales acorralados.
La manta cayó al suelo, y el mundo se detuvo. El tiempo se congeló. El universo entero dejó de respirar. Eran dos niños, dos varones, aproximadamente de la misma edad que Daniel, 5 años. Llevaban ropas que eran harapos, tallas demasiado grandes, sucias de hollín y barro. Tenían el pelo largo, enmarañado, lleno de nudos. Sus caras estaban cubiertas de una costra de suciedad. Pero cuando la luz de los faros de mi coche les dio en la cara y abrieron los ojos, sentí como si me hubieran dado un martillazo en el centro del pecho. Eran ojos verdes. No cualquier verde. Era el verde de Sofía. Era el verde de Daniel. Me quedé petrificado, con la mano aún agarrando el hombro de mi hijo. Miré a uno. Miré al otro. Miré a Daniel. La misma nariz respingona, la misma forma de las orejas, un poco puntiagudas en la parte superior. El mismo remolino en el nacimiento del pelo en la frente. La misma barbilla con ese hoyuelo casi imperceptible que yo amaba besar en Daniel. Eran idénticos. Eran 3 gotas de agua separadas por un abismo de clase social y suciedad. Los dos niños de la calle se abrazaron el uno al otro, temblando violentamente. Nos miraban con terror absoluto. No, no nos pegue, señor. Nos iremos, lo prometo, dijo uno de ellos. Su voz era ronca, rota por el frío, pero tenía el mismo timbre, la misma musicalidad que la voz de Daniel. Caí de rodillas. No me importó el barro, no me importó mi traje italiano. Me arrastré hacia ellos, sintiendo que me faltaba el aire, que me estaba dando un infarto. ¿Quiénes sois?, logré preguntar, con un hilo de voz. El niño que había hablado, que parecía ejercer de protector, me miró fijamente. Luego miró a Daniel, que estaba a mi lado, boquiabierto, fascinado. La confusión en la mirada del niño de la calle fue desgarradora. Él también veía el parecido. Él también veía el espejo. Uras, soy Noah, dijo, castañeteando los dientes. Y él es Liam. Nombres extranjeros, pero pronunciados con un acento local, aunque depurado. No hablaban como niños de la calle. Había una educación en sus palabras. ¿Dónde están vuestros padres?, pregunté, y las lágrimas empezaron a quemarme los ojos, nublándome la vista. Una parte de mi cerebro, la parte lógica, intentaba buscar explicaciones racionales, pero mi instinto, mi sangre, gritaba una verdad imposible. Mamá murió cuando nacimos, contestó Noah, frotando los brazos de su hermano Liam, que no dejaba de mirarme con ojos desorbitados. Y papá no nos quiso. Dijo que 3 eran muchos, que solo quería uno. Sentí náuseas. Un vórtice de mareo me obligó a poner las manos en el suelo para no caerme de bruces. 3 eran muchos. Mi mente viajó atrás en el tiempo a la velocidad de la luz. 5 años atrás. Hospital Materno Privado Santa Clara. El doctor Villalba. Recordé el embarazo de Sofía. Recordé lo inmensa que estaba su barriga. Javier, te juro que siento como un equipo de fútbol ahí dentro, me decía ella riendo, aunque con dolor de espalda. Es mucho líquido amniótico, Sofía. Es un bebé grande y fuerte, nos decía Villalba con su sonrisa perfecta y su bata almidonada. Nunca nos dejaba ver el monitor del ecógrafo claramente. Dejadlo en mis manos, soy el experto, no os preocupéis por tecnicismos. Recordé la noche del parto. El caos, la sangre. Me sacaron de la sala a empujones. Hay complicaciones. Y luego, Villalba saliendo al pasillo, horas después, con la mascarilla bajada y cara de circunstancia. Lo siento muchísimo, Javier. Sofía ha tenido una coagulopatía masiva. Se nos ha ido. Y los bebés. Venían 3, Javier. Eran trillizos. Pero 2 venían mal, con el cordón enrollado, asfixiados. Nacieron muertos. Solo hemos podido salvar a uno, a Daniel. Yo estaba tan roto por la muerte de mi mujer que no pedí ver los cuerpos. No pedí autopsia.
Me entregaron una urna con cenizas días después. Es mejor así. Conserva el recuerdo de ellos vivos en tu imaginación, me dijo el maldito doctor. Y yo le creí. Le di las gracias por salvar a Daniel. Le di las gracias al hombre que me había mutilado la vida. Volví al presente, a la calle sucia y fría. ¿Quién nos cuidaba?, pregunté a Noah, agarrándole las manos heladas entre las mías para calentarlas. Sus dedos eran huesudos, ásperos. La tía Elena, susurró Liam. Era la primera vez que hablaba. Su voz era idéntica a la de Daniel cuando tiene sueño. Pero la tía Elena se fue. Dijo que tenía que huir de los hombres malos. Nos dejó la manta. Dijo que esperáramos aquí, que quizás pasara un milagro en Navidad. ¿Cuándo se fue? Hace 3 noches. 3 noches. 3 noches de invierno durmiendo en la calle. 5 años. Mis hijos. Mi sangre. Me quité el abrigo. Envolví a los 2 niños con él. Olían a humo, a orina seca, a basura, pero debajo de eso olían a niño. Daniel, abre la puerta del coche, ordené. Mi voz sonó extraña, metálica, como si saliera de otro cuerpo. Papá, se parecen a mí, repetía Daniel en shock. ¿Son mis hermanos? Sí, Daniel, son tus hermanos. Y nos vamos a casa. Los subí al coche. Noah y Liam tocaban el cuero de los asientos con incredulidad, como si estuvieran en una nave espacial. Estaban tan entumecidos que apenas podían doblar las rodillas. Puse la calefacción al máximo. Arranqué el motor y salí de allí quemando rueda, saltándome los semáforos, ignorando las normas de tráfico. Solo tenía un objetivo: mi casa, mi refugio. El trayecto fue un borrón de luces y lágrimas. Yo lloraba en silencio, dejando que las lágrimas cayeran sobre mi camisa. Miraba por el retrovisor cada 10 segundos. Allí estaban, 3 cabezas, 3 perfiles idénticos, 2 sucios y uno limpio. El rompecabezas de mi vida acababa de completarse de la forma más cruel posible. Llegamos a mi edificio. Entré por el garaje privado como un fugitivo, mirando a todos lados, temiendo que alguien nos viera, que el mismo monstruo que me los robó apareciera de las sombras para quitármelos otra vez. Subimos en el ascensor. El silencio era total, solo roto por la respiración agitada de Liam. Al abrir la puerta del ático, nos recibió el calor de la calefacción central y el olor a pavo asado y canela. Carmen salió de la cocina secándose las manos en el delantal, con una sonrisa que se le congeló en el rostro al vernos. Señor Javier, por fin, ya pensaba que... Se cayó. La bandeja de plata que estaba moviendo en la mesa auxiliar se le resbaló de las manos y cayó al suelo con un estruendo metálico que nos hizo saltar a todos. Carmen se llevó las manos a la boca, sus ojos viajando de Daniel a Noah y de Noah a Liam. Se puso pálida como la cera. «Virgen Santísima del Desamparado», exclamó con la voz temblorosa. «Javier, ¿qué es esto? ¿Estoy viendo visiones o me he vuelto loca?» «No estás loca, Carmen», dije, cerrando la puerta con llave y pasando los 3 cerrojos de seguridad. Fui a las ventanas y bajé las persianas eléctricas de todo el salón. Son ellos. Son mis hijos. Los que Villalba dijo que nacieron muertos. Carmen se acercó lentamente a los niños. Noah retrocedió asustado, pero Carmen, con su instinto de abuela, se arrodilló, sin importarle la suciedad. Les tocó la cara, les tocó el pelo. «Son la viva imagen de la señora Sofía», lloró ella. Ella tenía razón. Ella me lo decía, Javier. Me decía: «Carmen, este médico me miente. Yo siento muchas patadas. Hay mucha vida aquí dentro». Maldito sea ese doctor. Maldito sea 1000 veces. Prepara el baño, Carmen. Y saca ropa de Daniel. Toda la que encuentres. Y comida. Dales todo lo que haya en la cocina. La siguiente hora fue la escena más dolorosa y hermosa de mi vida. Metimos a los 3 en la enorme bañera. El agua se volvió negra al instante.
Tuvimos que vaciarla y volverla a llenar 2 veces. Mientras yo enjabonaba la espalda de Noah con la esponja suave, vi la confirmación final, la prueba que ningún juez podría negar. En la base de la columna vertebral, justo encima del coxis, Noah tenía una marca de nacimiento roja, pequeña, con forma de fresa. «Daniel, date la vuelta», le pedí a mi hijo con voz ahogada. Daniel se giró. Allí estaba, la misma marca, en el mismo sitio exacto. Miré a Liam. Él la tenía en el omóplato derecho. Pero era la misma forma, el mismo color. Eran trillizos monocigóticos. Eran clones naturales. Eran mis hijos. Me tuve que sentar en la tapa del inodoro, empapado por las salpicaduras, y lloré. Lloré de rabia, de impotencia por los 5 años perdidos, por los cumpleaños no celebrados, por las noches de frío que habían pasado mientras yo dormía en sábanas de hilo egipcio. Cuando estuvieron limpios, secos y vestidos con pijamas idénticos de Daniel, que a Noah y Liam les quedaban un poco holgados porque estaban desnutridos, la imagen fue impactante. Se sentaron a la mesa de la cocina. Carmen les sirvió sopa caliente, pavo, puré de patatas. Comieron con una ansiedad animal. Noah cogía trozos de pan y se los guardaba en el bolsillo del pijama disimuladamente. «No hace falta que guardes comida, Noah», le dije poniéndole la mano en el brazo. «Aquí nunca va a faltar comida. Nunca más. Te lo juro». Noah me miró, masticando despacio, y sacó el pan del bolsillo dejándolo en la mesa. La tía Elena decía que había que guardar para mañana, porque mañana nunca se sabe. Esa frase, en boca de un niño de 5 años, me destrozó. Después de cenar, ocurrió la magia. Sin que nadie les dijera nada, se fueron al salón. Daniel sacó sus cajas de Lego. Noah y Liam se sentaron a su lado en la alfombra. No necesitaron hablar. En cuestión de minutos, estaban construyendo una torre juntos. Se pasaban las piezas. Se reían. Se comunicaban con un lenguaje no verbal de miradas y gestos rápidos. Si uno se rascaba la oreja derecha, los otros 2 lo hacían segundos después por inercia. Era una conexión biológica, telepática. Pero la paz en mi casa era una ilusión. Yo sabía que estaba sentado sobre una bomba de relojería. Legalmente, yo era un secuestrador. Había cogido a 2 niños de la calle sin dar parte a las autoridades. Llamé a Ricardo, mi abogado y mejor amigo desde la universidad. «Ricardo, necesito que vengas a mi casa. Ahora. Es cuestión de vida o muerte. Y trae un kit de toma de muestras de ADN y a un notario de tu máxima confianza. Javier, es Nochebuena. Estoy con mi familia. Ricardo, ven. O no me vuelvas a hablar en tu vida». Ricardo llegó en 30 minutos. Cuando entró en el salón y vio a los 3 niños idénticos jugando en la alfombra, se quedó blanco como el papel. Tuvo que sentarse y servirse un whisky doble sin hielo. «Javier, dime que esto es una broma. Dime que has contratado a actores infantiles». «Son mis hijos, Ricardo. Villalba me los robó. Me dijo que estaban muertos». Le conté todo. La calle, la manta, la tía Elena. Ricardo se pasó la mano por la cara, sudando. «Escúchame bien, Javier. Si esto es verdad, estamos ante uno de los mayores escándalos de la historia reciente. Villalba no es solo un médico, es intocable. Es amigo personal del alcalde, cena con jueces, tiene acciones en medios de comunicación. Si vamos contra él, nos va a tirar todo el peso del sistema encima. Nos van a acusar de todo. Me da igual. Quiero destruirlo. Quiero que se pudra en la cárcel». Tomamos las muestras de ADN esa misma noche. Saliva de los 3 niños y mía. Ricardo prometió llevarlas personalmente a un laboratorio privado en Madrid a la mañana siguiente, pagando el servicio urgente de 24 horas para evitar filtraciones en Valencia. Esa noche dormimos todos en el salón. Bajé los colchones de las camas. Hicimos un campamento.
Yo me senté en un sillón, con un bate de béisbol a mi lado, vigilando la puerta. No pegué ojo. Miraba sus pechos subir y bajar al respirar. Eran tan hermosos, tan míos. Pero cometí un error estúpido de novato. Al salir del descampado con el coche, una cámara de tráfico me grabó saltándome un semáforo en rojo a gran velocidad en esa zona marginal. Y quizás, solo quizás, algún vecino vio a un hombre bien vestido metiendo a dos niños vagabundos en un coche de lujo. El sistema tiene ojos y oídos en todas partes. Y Villalba tenía amigos en la policía que le informaban de cualquier anomalía que pudiera amenazar su imperio. El 26 de diciembre, a las 9 de la mañana, el mundo se nos vino encima. Estábamos desayunando tortitas. Los niños se reían porque Liam se había manchado la nariz de nata. Era el primer momento de felicidad pura en 5 años. Entonces sonó el timbre. Pero no fue un timbre normal. Fue insistente, seguido de golpes fuertes en la puerta. «¡Policía Nacional! ¡Abran la puerta!». Miré el monitor de seguridad. Había 2 coches patrulla abajo y 6 agentes en mi rellano, acompañados por una mujer con traje de chaqueta gris y una carpeta bajo el brazo. «Ricardo, están aquí», dije marcando su número con manos temblorosas. «No abras, Javier. Estoy de camino. Gana tiempo». Pero no pude ganar tiempo. «Señor Rivas, sabemos que está dentro. Tenemos una orden judicial. Si no abre en 10 segundos, derribaremos la puerta». Miré a los niños. Estaban aterrorizados. Noah y Liam se escondieron debajo de la mesa, reviviendo traumas pasados. Daniel se puso a llorar. Carmen rezaba en voz alta. No quería que tiraran la puerta y asustaran más a los niños. Abrí. Entraron como una marea azul oscuro. Me empujaron contra la pared. «Javier Rivas queda detenido por presunta sustracción de menores y retención ilegal», me dijo un inspector con cara de pocos amigos. Detrás de él entró la mujer del traje gris. Era una trabajadora social, pero tenía la mirada fría de un verdugo. «¿Dónde están los menores?», preguntó, escaneando la sala. Sus ojos se posaron en los niños debajo de la mesa. «Son mis hijos», grité, mientras un agente me ponía las esposas. «Me los robaron al nacer. Tengo pruebas de ADN en camino». «Eso lo decidirá el juez», dijo la mujer con tono burocrático, sin mostrar ni pizca de empatía. «De momento, usted tiene en su casa a 2 menores indocumentados que constan como desaparecidos del sistema o inexistentes. El protocolo es claro: retirada inmediata de la custodia cautelar». «No, por favor», supliqué llorando, perdiendo toda dignidad. «No se los lleven. Acaban de encontrar su hogar. Mírenlos, son idénticos». 2 agentes se acercaron a la mesa. Sacaron a Noah y a Liam a la fuerza. Los niños gritaban y pataleaban. «Papá, papá, ayúdame», gritaba Noah. «No dejes que me lleven los malos», chillaba Liam. Ese sonido, el sonido de mis hijos llamándome papá mientras me los arrancaban de los brazos, es algo que me perseguirá hasta el día que me muera. Daniel intentó defender a sus hermanos. Se lanzó contra las piernas de un policía, golpeándolo con sus puños pequeños. «¡Dejad a mis hermanos!», gritaba mi pequeño león. El policía apartó a Daniel con suavidad, pero con firmeza. Carmen lo agarró para que no le hicieran daño. «Llévenselos al centro de primera acogida», ordenó la trabajadora social. «Y al hijo biológico, que se quede con la asistenta hasta que llegue un familiar. El padre viene con nosotros». Me arrastraron fuera de mi casa. Vi cómo metían a Noah y Liam en un coche patrulla diferente al mío. Vi sus caritas pegadas al cristal trasero, llenas de lágrimas, mirándome con una mezcla de terror y decepción. Les había prometido que nunca más se irían. Y había fallado. Me llevaron a la comisaría de zapadores. Me metieron en un calabozo frío y maloliente.
Me quitaron el cinturón y los cordones de los zapatos. Me senté en el banco de cemento, con la cabeza entre las manos. Estaba solo. Había perdido. Villalba había ganado el primer asalto. Tenía a mis hijos, tenía el poder y me tenía a mí encerrado. Pero entonces, en la oscuridad de esa celda, sentí algo. No era miedo, ya no. El miedo se había consumido con las lágrimas. Lo que quedaba era algo más duro, más frío y más peligroso. Era odio, un odio puro, cristalino. Cerré los ojos y visualicé la cara de mis 3 hijos. Y hice un juramento sagrado. No me importaba la ley, no me importaba el dinero, no me importaba mi vida. Iba a salir de allí. Y cuando saliera, no iba a buscar justicia. Iba a buscar venganza. La puerta del calabozo se abrió 3 horas después. Era Ricardo. Parecía haber envejecido 10 años en una mañana. Te he conseguido la libertad bajo fianza, Javier. Pero la cosa pinta muy mal. La jueza asignada al caso es Marta Garrido. Sentí un escalofrío. Marta Garrido. Todo el mundo en Valencia sabía que esa jueza veraneaba en el mismo club náutico que el doctor Villalba. Han trucado la baraja, Ricardo, dije, levantándome. Sabían que esto pasaría. Hay algo más, dijo Ricardo, bajando la voz y mirando a los lados para asegurarse de que nadie nos escuchaba. El laboratorio de Madrid me ha llamado. Han recibido una llamada de arriba, presionando para que revisen las muestras. Javier, van a intentar falsificar el ADN. Van a decir que no son tus hijos. Me acerqué a Ricardo y le agarré de las solapas de la chaqueta. Entonces no jugaremos con sus reglas. Ricardo, contacta a ese detective del que me hablaste una vez. El que fue expulsado del cuerpo por ser demasiado violento. Salva. Quiero a Salva. Javier, Salva es peligroso. Trabaja al margen de la ley. Exacto. Porque la ley está podrida. Búscalo. Vamos a la guerra. Salí de la comisaría. El sol de invierno me cegó. Valencia seguía ahí, con sus luces de Navidad y su gente feliz, ajena a que bajo sus pies se libraba una batalla por el alma de 3 niños. Me subí al coche de Ricardo. No fuimos a casa. Fuimos a buscar a la única persona que podía darnos una pista real, la mujer que los cuidó, la tía Elena. Teníamos que encontrarla antes que los hombres de Villalba. La caza había comenzado. Вот вторая и заключительная часть этой драматичной истории. Я максимально насытил ее деталями, напряжением и эмоциональными качелями, чтобы довести общий объем до полноценного художественного произведения. Вуе. Guión parte 2. La caída de los ídolos. Tiempo estimado de lectura, 20-25 minutos. Bloque, son, transición y búsqueda, Javier. Salí de la comisaría de zapadores con el alma en carne viva y una sola certeza. La ley no iba a devolverme a mis hijos. La ley, en Valencia, tenía precio, y el doctor Villalba había pagado la tarifa premium. Me subí al coche de Ricardo, mi abogado. Él conducía en silencio, con las manos apretadas sobre el volante, mirando por los retrovisores cada pocos segundos. ¿Nos siguen?, pregunté, rompiendo el silencio espeso que llenaba el habitáculo. Es probable, respondió Ricardo con voz grave. Javier, tienes que entender en qué te has metido. Villalba no es solo un médico rico. Es el vértice de una pirámide. Si cae él, caen notarios, funcionarios del registro civil, quizás hasta políticos que han adoptado niños milagrosos gracias a él. Van a ir a por ti. Que vengan. Pero necesito a ese detective. A Salva. Salva no tenía oficina. Nos citó en un bar de mala muerte en el barrio del Cabanyal, cerca del puerto. Era un hombre que parecía tallado en roca, con la piel curtida por el sol y el tabaco, y unos ojos que habían visto demasiada suciedad humana. Expolicía, expulsado del cuerpo por exceso de celo, o eso decían. Para mí, era perfecto. Le pusimos al día,
Le enseñé la foto de los niños que había logrado hacer con el móvil antes de que se los llevaran. Salva miró la pantalla, dio una calada larga a su cigarrillo y asintió. Trillizos idénticos. Esto no es un error administrativo. Esto es una fábrica de dinero, dijo con voz ronca. Conozco el rumor. La cuna de oro, le llaman en el bajo mundo. Bebés a la carta para gente que no quiere pasar por listas de espera de 5 años. Pero normalmente los venden fuera. Rusia, Emiratos, Estados Unidos. Que estos dos acabaran en la calle es una anomalía. Busca a la mujer que los cuidó. Se llama Elena. Es nuestra única testigo, le dije poniendo un sobre con 10.000 euros en efectivo sobre la mesa pegajosa. Encuéntrala antes que ellos. Si está viva, la encontraré. Pero Javier, prepárate. Cuando se levanta una alfombra tan pesada, sale mucha mierda. Y te va a salpicar. Los días siguientes fueron una tortura psicológica diseñada al milímetro. No podía acercarme al centro de menores donde tenían a Noah y Liam. Tenía una orden de alejamiento. Pero iba cada día. Aparcaba a 200 metros y miraba con prismáticos hacia el patio. Los veía. Veía cómo los otros niños más grandes les empujaban. Veía a Noah defendiendo a Liam. Veía cómo se sentaban en un rincón, abrazados, mirando a la verja, esperando ver mi coche. Se me partía el alma en 1000 pedazos cada tarde. A Daniel, que se había quedado conmigo, le tuve que decir que sus hermanos estaban en un campamento especial para curarse del frío. Daniel lloraba cada noche abrazado a la almohada de Noah. 3 días después, mi teléfono sonó a las 2 de la madrugada. Número oculto. Señor Rivas, dijo una voz distorsionada, metálica. Tiene usted un hijo precioso durmiendo en la habitación de al lado. Sería una lástima que un cortocircuito provocara un incendio mientras duermen. Los accidentes domésticos son tan comunes en invierno. El terror me paralizó un segundo, pero luego la furia tomó el control. Escúchame bien, cobarde, siseé al teléfono. Si tocáis un solo pelo de Daniel, o de Noah, o de Liam, no necesitaré a la policía. Iré a vuestras casas mientras dormís. Sé quiénes sois. Colgaron. Esa noche saqué a Daniel de su cama y nos fuimos a dormir al sótano, con la puerta bloqueada y una escopeta de caza que heredé de mi abuelo cargada sobre mis rodillas. No dormí. Cada crujido de la casa me hacía saltar. Al cuarto día, Salva llamó. La tengo. Está en un cortijo abandonado cerca de Giria. Está muy enferma, Javier. Se está muriendo. Tienes que venir ya. Condujimos como locos. Ricardo, Salva y yo. El lugar era una ruina en medio de un campo de naranjos secos. Entramos con las linternas de los móviles. El olor a humedad y enfermedad era insoportable. En un camastro sucio, tapada con mantas viejas, estaba Elena. Era un esqueleto viviente. Cáncer en fase terminal. Cuando me vio, sus ojos hundidos se llenaron de lágrimas. Sabía que vendrías, susurró. Le costaba respirar. Elena, necesito la verdad. Necesito que lo cuentes todo, le supliqué arrodillándome a su lado y cogiéndole la mano huesuda. Yo era enfermera en la clínica, empezó a relatar, y cada palabra era un puñal. Villalba. Él elegía a las madres. Madres primerizas, con embarazos múltiples, ricas pero vulnerables. A ti y a Sofía os eligió porque teníais dinero pero no familia cercana que hiciera preguntas. Tosió sangre. Le dimos agua. Sofía, ella lo sabía, Javier. Antes de que la sedaran para la cesárea, me agarró el brazo. Me dio esto. Elena metió la mano temblorosa bajo la almohada y sacó un objeto pequeño envuelto en un pañuelo sucio. Era un relicario de plata, viejo y abollado. Lo reconocí al instante. Era de la abuela de Sofía. Lo abrí. Dentro había una foto minúscula de nosotros dos y un papelito doblado 1000 veces.
Lo desdoblé con cuidado. Estaba escrito con la letra de Sofía, apresurada, temblorosa. 103 corazones. Él dice que solo es uno. Si algo me pasa, Javier, búscalos. Mis 3 estrellas. Lloré. Lloré como un niño abrazado a ese relicario. Sofía no murió en paz. Murió con miedo, intentando protegernos. Villalba provocó la hemorragia, confesó Elena, soltando la bomba final. Le inyectó un anticoagulante. Necesitaba caos en el quirófano, para poder sacar a los bebés, sin que nadie se fijara en cuántos eran. La mató, Javier. La asesinó para robar a los niños. El silencio en esa habitación en ruinas fue absoluto. Ricardo se llevó las manos a la cabeza. Eso ya no era tráfico de menores. Era asesinato. Iban a venderlos a una pareja en Rusia, continuó Elena. Pero el pago se retrasó. Villalba se puso nervioso. Me dijo que me deshiciera de ellos, que los matara. Yo no pude. Me los llevé. He vivido escondida 5 años, gastando cada céntimo que tenía en cuidarlos, hasta que este maldito cáncer me dejó sin fuerzas. Los dejé donde tú pasabas a menudo. Recé para que los vieras. Necesitamos pruebas, Elena. Tu testimonio no bastará si mueres, dijo Ricardo pragmático y desesperado. Lo sé, por eso guardé el seguro. Elena señaló una baldosa suelta en el suelo. Salva la levantó con una navaja. Debajo había un cuaderno de cuero negro y un disco duro externo. Ahí está todo, dijo Elena cerrando los ojos, agotada. Las cuentas, los nombres, los pagos a la jueza Garrido, los sobornos a la policía, todo. Teníamos el arma nuclear, pero teníamos que detonarla antes de que nos mataran. Llevamos a Elena a un hospital privado seguro, pagado por mí, con seguridad privada en la puerta. Los médicos dijeron que le quedaban días. Tenía que aguantar hasta el juicio. La fecha del juicio se adelantó sospechosamente. La jueza Marta Garrido quería cerrar el caso rápido, declarar a los niños abandonados y enviarlos fuera del país antes de que el escándalo creciera. El día de la vista oral, el ambiente en la ciudad de la justicia de Valencia era irrespirable. Había prensa, sí, pero también había hombres con trajes oscuros y gafas de sol en los pasillos que no eran periodistas. Villalba llegó sonriendo, bronceado, impecable. Me miró al pasar y susurró: «Disfruta de la soledad, arquitecto». Entramos en la sala. La jueza Garrido presidía desde su estrado, con una mirada de desprecio absoluto hacia mí. «Señor letrado», dijo dirigiéndose a Ricardo, «espero que no vengamos a perder el tiempo con teorías conspiranoicas. Tenemos un informe de ADN oficial que dice que esos niños no son de su cliente». «Impugnamos ese informe, señoría», dijo Ricardo firme, «y presentamos nuevas pruebas». «Denegado. No se admiten nuevas pruebas en esta fase», cortó ella golpeando el mazo. Estaba prevaricando en nuestra cara, sin vergüenza alguna. Parecía que todo estaba perdido. Villalba sonreía, recostado en su silla, mirando el reloj como si tuviera prisa por irse a comer. Pero Ricardo se giró hacia las puertas de la sala y asintió. Las puertas se abrieron de golpe. El ruido resonó como un trueno. No entró Elena. Entró un equipo de 6 agentes de la Unidad Central Operativa, UCO, de la Guardia Civil, venidos directamente desde Madrid, acompañados por un fiscal anticorrupción del Estado. La sonrisa de Villalba se desvaneció. La jueza Garrido se puso pálida bajo su maquillaje. «¿Qué significa esto?», gritó la jueza. «Esta es mi sala». «Ya no, señoría», dijo el fiscal, avanzando por el pasillo central con paso marcial. «Tenemos una orden del Tribunal Supremo para intervenir este juzgado y detener a la magistrada Marta Garrido y al acusado Antonio Villalba por pertenencia a organización criminal, asesinato y falsificación documental». El caos se desató. Los periodistas se pusieron de pie. Villalba intentó levantarse.
quizás para huir, pero 2 agentes se le echaron encima. «Esto es un montaje», gritaba Villalba mientras le ponían las esposas con las manos a la espalda. «Soy un médico respetable, he salvado miles de vidas. Y ha robado otras tantas», le dije yo, acercándome a él mientras se lo llevaban. Me miró con odio puro. «Esto es por Sofía, y por los 5 años que me robaste». Pero el golpe de gracia aún no había llegado. Ricardo sacó el cuaderno negro de Elena, o una copia compulsada. «Señor fiscal», dijo Ricardo en voz alta, «aquí tienen la contabilidad B, los pagos a la jueza Garrido por cada sentencia favorable de adopción irregular. Nombres, fechas, cantidades». La jueza Garrido fue detenida allí mismo, con su toga puesta. Verla salir esposada, bajando la cabeza, fue la primera vez en años que sentí que el sistema podía funcionar, aunque tuviera que venir de fuera para limpiarlo. Pero mi victoria no estaba en la cárcel. Estaba en el centro de menores. Salí del juzgado corriendo. Me subí al coche y conduje hacia el centro de acogida. Esta vez llevaba un papel firmado por el nuevo juez instructor provisional. Custodia inmediata y definitiva. Llegué al centro. Entré como un huracán. Las trabajadoras sociales, que habían visto las noticias en la televisión, ya no me miraban con arrogancia, sino con miedo y respeto. «Tráiganme a mis hijos. Ahora». Los trajeron a la sala de visitas. Noah y Liam venían de la mano, cabizbajos, vestidos con ropa gris del centro que les quedaba grande. Parecían haber perdido peso en esa semana. Sus ojos estaban apagados. «¿Papá?», preguntó Liam, levantando la vista, temeroso de que fuera otra alucinación. Me arrodillé y abrí los brazos. «Sí, hijo, soy papá, y esta vez es de verdad». Corrieron. El impacto de sus cuerpos contra el mío casi me tira al suelo. Se aferraron a mi cuello, a mi camisa, a mi pelo. Lloraban a gritos, un llanto de liberación, de terror acumulado que salía por fin. «Pensábamos que no vendrías», sollozó Noah. «La señora Mala dijo que no nos querías. Os quiero más que a mi propia vida, y la señora Mala ya no os va a molestar nunca más». La salida del centro fue triunfal. Daniel estaba esperando en el coche con Carmen. Cuando vio a sus hermanos, saltó del asiento. Se abrazaron los 3 en la acera. 3 niños idénticos. 3 supervivientes. Se tocaban las caras, se miraban los rasguños, se reían entre lágrimas. La vuelta a casa esa tarde fue diferente. Valencia ya no me parecía una ciudad hostil. Las luces de Navidad, que seguían puestas aunque ya era enero, brillaban para nosotros. Pero la historia no terminó con un «fueron felices y comieron perdices». La vida real no es así. Los meses siguientes fueron duros. Muy duros. Noah tenía pesadillas nocturnas en las que volvía a estar en la calle, con frío. Se despertaba gritando y yo tenía que correr a su cama, abrazarlo y mecerlo hasta que se calmaba. Liam desarrolló una obsesión por la seguridad. Comprobaba 3 veces que la puerta estuviera cerrada con llave antes de dormir. Daniel, por su parte, tenía miedo de perderlos de nuevo y no los dejaba solos ni para ir al baño. Tuvimos que ir a terapia. Tuvimos que reconstruirnos. Tuvimos que aprender a ser una familia de 4 hombres rotos que se pegaban los unos a los otros con el pegamento del amor. Elena murió una semana después del juicio. Fui a verla al hospital antes de que se fuera. Estaba en paz. Me pidió perdón una última vez. Le dije que estaba perdonada. Pagué su entierro y llevé a los niños a poner flores en su tumba. Al fin y al cabo, ella fue la única madre que conocieron durante 5 años. Ella los mantuvo vivos. Hoy ha pasado un año exacto desde aquella Nochebuena. Estoy sentado en el salón de mi casa, escribiendo esta carta. El árbol de Navidad está encendido. Debajo hay montañas de regalos. 3 bicicletas. 3 balones de fútbol. 3 de todo. Miro hacia la terraza. Están ahí.
Daniel, Noah y Liam. Tienen 6 años ahora. Han crecido, están fuertes, sanos, felices. Visten jerseys de lana idénticos que Carmen les ha tejido. Están mirando los fuegos artificiales que lanzan desde el antiguo cauce del Turia. Ya no distingo quién es quién de espaldas. Se mueven igual, se ríen igual. Son una unidad indivisible. El doctor Villalba fue condenado a prisión permanente revisable por el asesinato de Sofía y a 100 años más por el secuestro de 18 niños en total. Morirá en la cárcel. La jueza Garrido recibió 20 años. La justicia llegó tarde, pero llegó. A veces, cuando la casa está en silencio, cojo el relicario de Sofía. Miro su foto y le hablo. Lo conseguimos, mi amor. Tus 3 estrellas están brillando. Están en casa. Sé que ella me escucha. Sé que ella guió mi mano aquel día en el atasco. Sé que ella hizo que Daniel mirara por la ventana en el momento preciso. Esta es mi historia. La historia de cómo bajé al infierno para recuperar lo que era mío. Y ahora, quiero deciros algo a todos los que estáis escuchando. Mirad a vuestros hijos. Abrazadlos. Oled su pelo. Y nunca, jamás, deis nada por sentado. El mal existe, pero el amor de un padre es un arma mucho más poderosa. Si sentís que algo no encaja, pelead, romped puertas. Gritad, porque la verdad os está esperando. Gracias por leerme. Y feliz Navidad. Dejad vuestra opinión abajo, os estaré leyendo. Y recordad, la verdad siempre llega al buzón, tarde o temprano. Hasta la próxima historia.